Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Joaquín Choque Segarra y junto con mis compañeros Anthony Rafael Valero y Alejandro Ascuy Román, le presentamos lo que es el trabajo de la asignatura Estructura de Materiales MEC 620, titulado Análisis estructural y térmico de los materiales aeroespaciales sometidos a altas temperaturas. En esta investigación estudiaremos tres materiales que representan el aspecto completo de las aleaciones aeroespaciales, como ser el Inconel 718, aleación de titanio o una aleación de titanio grado 5, y el aluminio. La pregunta central que nos guió sobre el trabajo es que ¿cuál de estos tres es realmente apto para cuando las temperaturas se vuelven extremas? Como introducción tenemos el desafío de los materiales aeroespaciales. Para entender el por qué es muy importante este estudio, pensar un momento en lo que ocurre durante la reentrada a la atmósfera de una cápsula espacial. En cuestión de segundos, la temperatura sobre la superficie puede incrementarse desde el ambiente hasta los 1000 grados centígrados en muy poco tiempo, con flujos de calor que superan el megavatio por metro cuadrado. Y todo esto ocurre mientras el material sigue soportando cargas mecánicas considerables. Es un escenario donde la selección incorrecta del material puede derivar directamente en una falla catastrófica. Como se ve en la diapositiva, los componentes aeroespaciales deben resistir simultáneamente flujos de calor superiores a 1 megavatio por metro cuadrado, temperaturas que alcanzan los 1000 grados en segundos, cargas mecánicas elevadas y ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. He aquí la postura que define el estudio. Cómo un material no puede evaluarse de forma aislada, un material espacial. No basta con saber la temperatura máxima de uso, hay que considerar también la velocidad de calentamiento y las restricciones estructurales del componente. Siguiendo, vamos a dar un pequeño contexto histórico. Para situar este trabajo en su contexto, se va a revisar brevemente cómo se evolucionaron los materiales aeroespaciales. Tenemos en la diapositiva una gráfica de la cronología de cómo es que se ha ido evolucionando cada material. En 1945, las primeras superaleaciones de níquel permitían trabajar a unos 700 grados centígrados. En 1960 aparece el titanio en estructuras primarias de aeronaves. Siguiendo, en 1970, con la introducción del Inconel en tuberías, se logra llegar a los 1500 grados centígrados. En 1990, el método de elementos finitos se consolida como herramienta estándar de diseño, y en el año 2020, los materiales como el grafeno y los cerámicos de matriz aparecen como el nuevo horizonte del futuro. Ahora se va a ver los materiales estudiados, la selección y su justificación. Los tres materiales fueron seleccionados porque representan el espectro completo de las aplicaciones aeroespaciales. Tenemos el Inconel 718, que es una superaleación de níquel que puede operar aproximadamente hasta 1000 grados centígrados. Tiene un módulo elástico de 708 gigapascales y un límite de fluencia de 1034 megapascales. A temperatura ambiente se usa en turbinas, cámaras de combustión y estructuras de reentrada. Su norma de fabricación es la AMC 5664. Después tenemos el titanio de grado 5, que es más utilizado en aeronáutica. Opera hasta unos 550 a 600 grados, con un módulo de 114 gigapascales y un límite de fluencia de 930 megapascales. Es el material típico de estructuras primarias y compresores a baja presión. La norma de fabricación es la AMS 4928 y finalmente tenemos el aluminio, que representa las aleaciones ligeras. Tiene un límite operativo de hasta 1500 grados, pero es ampliamente usado en fuselajes y en las alas, donde las temperaturas son moderadas. Tiene un módulo de 73 gigapascales, fluencia de 345 megapascales y su norma de fabricación es la MS 2770. Vamos a tener lo que es el objetivo general y el alcance del estudio. El objetivo principal de este estudio es analizar y comparar el comportamiento estructural y térmico de estos tres materiales bajo condiciones de calentamiento aerodinámico extremo.
Para lograrlo nos hemos planteado 4 objetivos específicos. Primero, las características y las propiedades termomecánicas de cada material en función de la temperatura, conductividad, módulo elástico y límite de fluencia. El segundo es analizar la distribución de temperatura y tensión de von Mises. Después la tercera parte es comparar el factor de utilización y las deformaciones entre materiales. Y finalmente es validar la diferencia entre estos resultados numéricos con los resultados por el elemento finito y un valor experimental del menor al 10%. Bien, tenemos la metodología de cómo realizar este estudio. Lo enfocamos en 3 etapas. La primera fue la caracterización de las propiedades termomecánicas. Medimos la conductividad térmica y la difusividad térmica de cada material, desde 25 hasta 1000 grados centígrados. Cada 100 grados con 5 repeticiones por temperatura para garantizar la robustez de estadística. La segunda etapa fue el modelado numérico por el software Abaqus. Representamos un panel de revestimiento aeroespacial de 200 por 100 y por 5 milímetros, con elementos hexaédricos de 20 nodos, un flujo de calor de 1.5 megavatios por metro cuadrado sobre todo la cara expuesta, y analizamos 20 instantes de tiempo entre 0.1 y 60 segundos. La tercera etapa fue la validación experimental, lo cual los resultados numéricos con mediciones de laboratorio con datos de la literatura especializada. Ahora tenemos lo que es los materiales y la preparación de probetas. Para los ensayos experimentales se fabricaron probetas cilíndricas de 12 milímetros de diámetro y 100 milímetros de longitud para cada uno de los 3 materiales. La geometría que se eligió siguiendo la norma ASTM para ensayos de tracción de materiales metálicos, porque garantiza la uniformidad del campo de esfuerzos durante los ensayos. Como se puede ver en la tabla, las 3 probetas comparten las mismas dimensiones y la misma norma de ensayo. Lo que cambia es la especificación AMS, la 5664 para el Inconel, la 4928 para el titanio y la 2770 para el aluminio. Esta uniformidad dimensional es clave para la comparación de entre materiales sea válida y sea reproducible. Continuamos con la caracterización térmica. La caracterización que se realizó en 2 técnicas complementarias para medir la conductividad térmica. Usaremos el método del disco caliente en un rango de 25 a 1000 grados centígrados. Cada 100 grados por cada temperatura se hicieron 5 repeticiones. Para la difusividad térmica usaremos la técnica del pulso láser, con 3 repeticiones por temperatura. Ambos casos los valores atípicos se eliminaron mediante el criterio de estadístico de Grumps. El resultado fue una incertidumbre expandida menores al 3% en todo el rango de temperatura. Con el nivel de confianza del 95%, esto garantiza que los datos que alimentan el modelo de elemento finito son confiables. Bien, ahora tenemos lo que es el modelado del elemento finito, que se va a utilizar los siguientes parámetros. Usamos un software llamado Abaqus, un análisis térmico estructural acoplado, con una geometría de una placa de 200 milímetros por 100 milímetros y un 5 milímetros de espesor. Es el revestimiento. Tenemos el tipo de elemento, tamaño mínimo de la malla de 0,5 milímetros zona mayor gradiente. Luego tenemos el flujo convectivo, temperatura inicial, una temperatura que hemos tomado en cuenta que es 20 grados, condición de borde también, los instantes del tiempo, los tiempos que estamos tomando para el análisis. Vamos a pasar ahora a los resultados de las propiedades termomecánicas sometidas a cada temperatura. En la tabla podemos ver los 3 materiales a diferentes rangos de temperatura. Podemos ver cómo se comporta cada uno según una temperatura dada, gracias al análisis por elemento finito. Algo que resaltar, debe fijarse en lo que ocurre en el módulo elástico. En el Inconel pasa de 208 gigapascales a temperatura ambiente
a 169 gigapascales a 900 grados, una pérdida del 19%. El titanio cae de 114 a 66 gigapascales entre 25 y 600 grados, una pérdida del 42%. Y el aluminio cae de 73 a solo 29 gigapascales a 350 grados centígrados. Esto quiere decir que el Inconel claramente es el más estable. De manera gráfica se tiene lo que es el resultado. Lo que se había mencionado hace un momento, que el Incodel, a pesar de su temperatura, sigue manteniéndose con un límite de fluencia estable. Y lo mismo pasa con el módulo de elasticidad al aumentar la temperatura. Ahora vemos lo que es la distribución de temperatura y el flujo de calor. Para este caso los 30 segundos. El Incodel 718 desarrolla el mayor gradiente térmico, 387 grados por milímetro. Esto significa lo que la temperatura cae casi 400 grados en apenas 1 milímetro de espesor. La temperatura superficial alcanza a 1242 grados, pero la cara protegida se mantiene a 318 grados. El Inconel literalmente blinda el interior de la estructura, a comparación de lo que es el titanio y el aluminio, que también no tiene la temperatura de cara protegida, no está todavía determinado. Tenemos lo que es la gráfica del factor de utilización. En esta gráfica se muestra cómo evoluciona el factor de utilización con el tiempo de exposición para los tres materiales. La línea roja es el límite crítico. Cuando el factor de utilización llega a 1, el material comienza a plastificarse. Las deformaciones máximas y pandeo térmico. ¿Qué pasa a los 60 segundos? Como se ve en la gráfica y como analizamos en los resultados anteriores en los 30 segundos, a los 60 segundos tampoco es que pasa algo significativo. Sigue demostrándose que el material, el Incodel 718, se deforma apenas 0,4 milímetros por una relación de deformación del espesor. Eso quiere decir que el Incodel 718 es el que menos deformaciones y pandeo térmico sufre a los 60 segundos. Como conclusión tenemos lo que es, finalizando el análisis de todo lo que se ha hecho en el ensayo, es que el Incodel 718 es un material más apto para aplicaciones aeroespaciales de alta temperatura, con un factor de utilidad de un máximo de 0,74, un margen de seguridad de 26%, una pérdida de su módulo de solo el 19% a 900 grados y una deformación de 0,4 milímetros. Es el único de estos materiales estudiados que se mantiene en el régimen elástico bajo altas temperaturas. Luego tenemos al titanio de grado 5, que ofrece un desempeño aceptable hasta los 550 grados. Por encima de ese umbral necesita una protección adicional, puede ser con cerámicos o canales de refrigeración. Su relación es atractiva para estructuras primarias de las aeronaves, no exactamente para la estructura superficial de la aeronave. Y finalizando se tiene el aluminio, que para entornos de alta carga térmica no es muy recomendable. Es recomendable tenerlo en zonas alejadas de las fuentes de calor, porque su límite elástico superado los 12 segundos ya empieza a deformarse, lo cual no es muy apto para colocar en una estructura superficial, lo que es una aeronave. Para futuros trabajos, mejorando este ensayo, se puede hacer la consideración de la oxidación superficial acelerada, la propagación de grietas y fatiga térmica, el comportamiento viscoplástico y el material emergentes, como es el grafeno. Eso ayudaría mucho al desarrollo de los materiales aeroespaciales sometidos a altas temperaturas. Sin embargo, es bueno aclarar que el análisis práctico no se ha podido realizar de forma física, solamente hemos tenido un respaldo teórico con la bibliografía.